La joven le rogó al granjero millonario: «No quiero dinero, solo un techo», pero él jamás ayudaba a extraños. «Por favor, señor», gritó Camila, cayendo de rodillas sobre la madera gastada del porche. «No quiero dinero, solo un lugar donde dormir. Puedo trabajar, sé de animales, estudié veterinaria». Patricio Sandoval se quedó parado en el marco de la puerta, su sombrero vaquero proyectando sombras sobre unos ojos que habían aprendido a desconfiar. La muchacha frente a él no podía tener más de 24 años, pero su ropa desgarrada y sus botas rotas contaban una historia de semanas caminando por los caminos polvorientos de Hidalgo. «Esta es propiedad privada», dijo con voz fría. «Necesitas irte». «Ay, Dios mío». Camila juntó las manos, mirándolo con ojos llenos de lágrimas. «Mi familia perdió todo en un deslizamiento en Michoacán. He estado caminando 3 semanas, durmiendo en estaciones de camión. No soy una ratona, señor. Soy estudiante de veterinaria. Puedo ayudar con sus animales». Don Esteban Cardona apareció desde los establos, limpiándose las manos en un trapo sucio. A sus 68 años, había visto muchas cosas en el rancho El Cielo, pero la desesperación de esta muchacha le recordó tiempos cuando su patrón tenía un corazón más blando. «Patrón», interrumpió el capataz, «el toro campeón lleva 3 días enfermo. El veterinario del pueblo no puede venir hasta la próxima semana». Patricio volteó hacia su empleado de confianza, entendiendo perfectamente la sugerencia. Llevaba 40 años trabajando para la familia Sandoval, y era el único que se atrevía a desafiar sus decisiones. «No ayudo a extraños», murmuró Patricio, pero su voz había perdido algo de dureza. «Mi familia tenía una finca cafetera», continuó Camila, secándose las lágrimas con la manga. «Trabajé con animales desde niña. Mi papá decía que tenía don para curar. Puedo ayudar con su toro, se lo juro por la Virgen de Guadalupe». El silencio se extendió entre los tres. Una brisa suave movía los pastos verdes que se extendían hasta las montañas, y el mugido lastimero del toro enfermo llegaba desde los corrales. Don Esteban se acercó un paso más. «Patrón, ¿se acuerda de lo que siempre decía doña Elena? Que Dios manda ayuda cuando menos la esperamos». El nombre de su esposa muerta hizo que Patricio cerrara los ojos. Elena había sido todo bondad, todo generosidad, pero también había sido esa misma bondad la que la había llevado a la muerte cuando trataron de ayudar a unos desconocidos que resultaron ser ladrones. «Una noche», dijo finalmente, «ayudas con el toro y mañana te vas. ¿Está claro?» Camila se levantó tambaleándose, el alivio visible en cada músculo de su cuerpo. «Sí, señor. Gracias, muchas gracias». «Esteban te llevará a los establos», continuó Patricio. «Hay un cuarto para trabajadores atrás de la casa. Pero esto no es caridad, ¿eh? Trabajas por tu comida y tu cama». «Entiendo perfectamente», respondió Camila cargando su mochila desgastada. «No le voy a fallar». Mientras don Esteban guiaba a la muchacha hacia los establos, Patricio se quedó en el porche, observando sus movimientos. Había algo en la manera como caminaba, erguida a pesar del cansancio, que le recordaba a Elena. Pero también había algo que no terminaba de cuadrar en su historia. Desde la muerte de su esposa 3 años atrás, había desarrollado un instinto para detectar mentiras, y aunque la desesperación de Camila parecía genuina, había algo más en sus ojos, algo que sugería que no les había contado toda la verdad. «¡Esteban!», gritó hacia los establos, «vigílala bien y que no se acerque a los papeles de la oficina». El viejo capataz levantó la mano en señal de que había escuchado. Conocía a su patrón lo suficiente para saber que esta decisión no había sido fácil. Desde la muerte de Elena, Patricio había cerrado su corazón a cal y canto, convirtiendo el rancho en una fortaleza donde solo él y los empleados de toda la vida tenían acceso. Mientras caminaba hacia los corrales, Camila sintió una mezcla de alivio y terror. Había logrado un techo para esta noche, pero mañana tendría que volver a los caminos. Y lo que era peor, tendría que seguir huyendo de la verdad que no podía contarle a nadie. El toro enfermo mugió otra vez y Camila aceleró el paso. Si quería ganarse la confianza de Patricio Sandoval, tendría que demostrar que valía la pena correr el riesgo. Capítulo 2. Manos que curan, corazones que se guardan.
El toro emperador yacía de lado en el corral, respirando con dificultad. Camila se acercó lentamente, hablándole en voz baja mientras examinaba sus síntomas. Había pasado 4 años estudiando veterinaria en la Universidad de Michoacán antes de que todo se desmoronara. Pero más importante aún, había crecido ayudando a su abuelo con el ganado de la finca familiar. «Está hinchado», murmuró, palpando cuidadosamente el abdomen del animal. «Tiene timpanismo. Necesito un trocar, alcohol y una jeringa grande». Don Esteban la observó trabajar durante las siguientes 3 horas. La muchacha tenía manos seguras y conocía lo que hacía. Cuando finalmente el toro se puso en pie y comenzó a caminar normalmente, el viejo capataz sonrió por primera vez en días. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Patricio, que había estado observando desde la cerca, sin que ella se diera cuenta. «Mi abuelo tenía ganado», respondió Camila, limpiándose las manos en un trapo. «Desde niña lo ayudaba con los partos difíciles y los animales enfermos. Luego estudié veterinaria en la universidad, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Nunca terminé mi carrera». Patricio notó cómo evitaba sus ojos al hablar del pasado. En los siguientes días, mientras Camila revisaba otros animales del rancho, él inventó excusas para mantenerla ahí. Las yeguas necesitaban vacunas. Los registros de reproducción estaban desorganizados. Había que revisar a los becerros recién nacidos. Una semana se convirtió en 2, luego en 3. Camila demostró ser invaluable, no solo con los animales, sino organizando el botiquín veterinario y enseñando a los otros trabajadores técnicas básicas de primeros. «Auxilios para el ganado». «Oiga, patrón», le dijo don Esteban una tarde mientras revisaban los libros de cuentas, «hace años que no veía el rancho funcionando tan bien. Esa muchacha tiene buena mano». Patricio gruñó una respuesta, pero por dentro sabía que el viejo tenía razón. Camila había traído una energía al lugar que no existía desde la muerte de Elena. Durante las cenas, que antes eran asuntos silenciosos donde él comía solo, ahora se encontraba conversando con ella sobre los animales, sobre técnicas de ganadería, sobre pequeñas cosas que hacían que las noches fueran menos vacías. «¿Cuánto tiempo llevaban casados usted y doña Elena?», preguntó Camila una noche, mientras terminaban de cenar. «5 años», respondió Patricio, sorprendido de que la pregunta no le doliera tanto como esperaba. «Nos conocimos cuando yo tenía 25. Ella era maestra en el pueblo. Debió haber sido muy especial. Lo era. Tenía un corazón del tamaño de México. Siempre quería ayudar a todo el mundo». Su voz se endureció. Eso fue lo que la mató. Camila esperó, pero él no continuó. En los días siguientes, fragmentos de la historia fueron saliendo. Elena había insistido en ayudar a una familia que decía estar perdida y sin dinero. Resultaron ser ladrones que los habían seguido hasta el rancho, esperando el momento perfecto para atacar. Elena murió defendiendo la casa que tanto amaba. «Por eso no confío en extraños», le dijo Patricio una noche, mirándola directamente a los ojos. «Por eso casi no te dejo quedarte». Camila sintió un nudo en el estómago. Cada noche, cuando se acostaba en el pequeño cuarto de empleados, las pesadillas la visitaban. Veía a su familia corriendo en la oscuridad, escuchaba los gritos de su hermano Miguel cuando los sicarios llegaron a la finca. Su tío Raúl había metido a toda la familia en problemas con el cartel por usar las tierras para transportar droga. Su padre había tratado de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El deslizamiento que había descrito era mentira. Su familia había huido en medio de la noche cuando llegaron las amenazas de muerte, pero 3 días después, el cartel los alcanzó. Solo ella había logrado escapar, escondida en un camión de café que la llevó hasta Hidalgo. «¿Camila?», la voz de Patricio la sacó de sus pensamientos. «Te pregunté si tu familia tenía mucho ganado». «Perdón, estaba pensando en otra cosa», murmuró frotándose los ojos. «Teníamos unas 20 cabezas. Nada comparado con esto». Durante el segundo mes, Patricio comenzó a notar los pequeños detalles que hacían que Camila fuera especial. La manera como cantaba canciones de José Alfredo Jiménez mientras ordenaba el botiquín, cómo se levantaba antes del amanecer para revisar a los animales enfermos, su risa cuando los becerros la seguían como si fuera su madre. También notó otras cosas,
cómo se sobresaltaba cuando llegaban camiones desconocidos, la manera como revisaba los caminos cada vez que salían del rancho, los momentos en que se quedaba mirando al horizonte con una tristeza que parecía demasiado profunda para alguien de su edad. «Esa muchacha carga con un dolor muy grande», le comentó don Esteban, «pero también está sanando algo en usted, patrón». Patricio no podía negarlo. Por primera vez en 3 años, se despertaba con ganas de enfrentar el día. La casa no se sentía como un mausoleo, sino como un hogar. Y cuando Camila sonreía, algo dentro de él que había estado congelado comenzaba a descongelarse. Pero también estaba la voz de la desconfianza, la misma que lo había mantenido vivo después de la muerte de Elena. Había algo en la historia de Camila que no cuadraba completamente. Y si había aprendido algo de la muerte de su esposa, era que las mentiras, por pequeñas que fueran, podían tener consecuencias mortales. Capítulo 3. Amor bajo las estrellas. La tormenta llegó sin aviso una noche de julio, con rayos que iluminaban todo el valle y truenos que hacían temblar las ventanas del rancho. Camila estaba en los establos, calmando a una yegua preñada que se había asustado con los ruidos, cuando Patricio llegó corriendo bajo la lluvia. «¿Estás bien?», gritó por encima del ruido de la tormenta. Vi la luz encendida y pensé, un rayo cayó cerca, tan brillante que por un momento quedaron ciegos. Camila se tambaleó, y Patricio la sostuvo contra su pecho. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Podía sentir su corazón latiendo contra el suyo, el calor de su cuerpo a través de la camisa mojada. «Patricio», susurró ella, y fue la primera vez que lo llamó por su nombre. Él la besó entonces, con la desesperación de 3 años de soledad, y ella respondió con la hambre de meses de sentirse perdida en el mundo. Cuando se separaron ambos temblaban, pero ya no era por el frío. «No puedo», murmuró él apoyando su frente contra la de ella. «No puedo volver a perder a alguien». «Entonces no me alejes», respondió Camila, enmarcando su rostro con las manos. «No te estoy pidiendo para siempre, solo no me alejes». En las semanas siguientes, su relación se profundizó lentamente. Patricio comenzó a contarle más sobre Elena, sobre la culpa que cargaba, sobre los muros que había construido alrededor de su corazón. Camila encontró en él no solo un amante, sino un refugio después de meses de incertidumbre y miedo. Las pesadillas continuaron visitándola. Algunas noches despertaba gritando, reviviendo la noche en que su familia tuvo que huir. Patricio la consolaba sin hacer preguntas, pero ella podía ver la preocupación en sus ojos. «¿Por qué no me cuentas qué te pasa realmente?», le preguntó una noche, después de que ella despertara temblando. «Sé que hay algo más que no me has dicho». Camila se acurrucó contra él, sintiendo el peso de la mentira entre ellos. «Algunas heridas tardan mucho en sanar», fue todo lo que dijo. Don Esteban observaba los cambios en su patrón con satisfacción. Patricio había vuelto a sonreír, a silbar mientras revisaba el ganado. La casa se llenaba de conversaciones y risas durante las comidas. Una tarde, mientras reparaban una cerca juntos, el viejo capataz se atrevió a hablar. «Doña Elena estaría feliz de verlo así, patrón». «¿Tú crees?», preguntó Patricio, deteniéndose en su trabajo. «Estoy seguro. Ella siempre decía que usted tenía demasiado amor para guardárselo solo para ella, que cuando llegara el momento correcto, debería volver a amar». Pero en el fondo, Patricio luchaba con sus propios demonios. Cada vez que Camila evitaba responder una pregunta directa sobre su pasado, cada vez que se sobresaltaba cuando llegaban visitas inesperadas, la voz de la desconfianza se hacía más fuerte. Una noche, mientras cenaban en el porche bajo las estrellas, Patricio tomó la mano de Camila entre las suyas. «Quiero que sepas que no me había sentido así desde que murió Elena», dijo, luchando con las palabras. «Pero también necesito que sepas que me da miedo, mucho miedo». «A mí también», respondió ella apretando su mano. «Pero a veces hay que tener valor para ser feliz, ¿no crees?». Esa noche hicieron el amor con una ternura que ninguno de los dos había experimentado antes. Patricio trazó cada cicatriz en el cuerpo de Camila con besos suaves, preguntándose de dónde habían salido, pero sin atreverse a preguntar. Ella memorizó cada línea de su rostro, cada sonido que hacía,
guardando esos momentos en su corazón como si fueran tesoros. Pero el mundo exterior no se había olvidado de Camila. Una mañana, mientras revisaba el correo en el pueblo, don Esteban notó que un hombre extraño hacía preguntas sobre una muchacha que coincidía con la descripción de Camila. El hombre llevaba placas de Michoacán y parecía muy interesado en encontrarla. «Mejor no le digo nada al patrón por ahora», pensó el viejo capataz, «pero voy a estar vigilando». Durante los siguientes días, Esteban notó camiones desconocidos que pasaban despacio frente al rancho. Uno de los trabajadores del pueblo le contó que habían preguntado por el rancho El Cielo, específicamente si tenían empleados nuevos. Mientras tanto, Camila y Patricio vivían en una burbuja de felicidad que sabían frágil, pero no querían romper. Ella le enseñó a bailar al ritmo de la música de mariachi que ponía en la radio. Él le mostró cada rincón del rancho, contándole historias de cuando era niño y correteaba entre los establos. «Mi abuelo construyó esta casa con sus propias manos», le dijo una tarde mientras caminaban por los potreros. «Siempre soñó con que se llenara de niños y nietos». «¿Y tú? ¿También sueñas con eso?», preguntó Camila, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. «Antes sí. Con Elena hablábamos de tener una docena de niños corriendo por aquí. Pero después…» se encogió de hombros. «Después pensé que nunca volvería a querer eso». «¿Y ahora?». Patricio se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Ahora pienso que tal vez Elena me mandó a alguien para recordarme que la vida sigue, que el amor no se acaba, solo se transforma». Esa noche, mientras Camila dormía en sus brazos, Patricio se quedó despierto mirando las estrellas a través de la ventana. Sabía que estaba enamorándose de ella, pero también sabía que había secretos entre ellos que podrían destruir lo que habían construido. En sus sueños, Camila corría por caminos oscuros, perseguida por sombras que conocían su nombre. Despertó con lágrimas en los ojos, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener la verdad escondida antes de que el pasado los alcanzara a ambos. Capítulo 4. La verdad revelada. El licenciado Martínez llegó al rancho una mañana de agosto, con su traje oscuro y su portafolio de cuero, que parecía cargar malas noticias. Patricio lo recibió en su oficina, mientras Camila trabajaba con los caballos en el corral principal. «Patricio, lo que tengo que decirte es delicado», comenzó el abogado sacando una carpeta gruesa. «Contrataste a un investigador privado hace 2 meses para que revisara los antecedentes de tu empleada, ¿verdad?». «Sí, pero me dijiste que no había encontrado nada relevante». «Bueno», siguió investigando por su cuenta. «¿Y lo que encontró?». El licenciado pausó estudiando el rostro de su cliente. «Su familia no murió en un deslizamiento, Patricio. Estaban involucrados con narcotraficantes». El mundo se detuvo. Patricio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?». La finca de la familia Reyes en Michoacán era usada como punto de tránsito para drogas. Su tío Raúl trabajaba para el cartel de los hermanos García. Cuando las autoridades se acercaron, toda la familia desapareció. Hay órdenes de búsqueda pendientes. «No, no puede ser», murmuró Patricio, mirando por la ventana hacia donde Camila cepillaba tranquilamente a una yegua. «Ella salvó a mi toro, trabaja con los animales, es una fugitiva, Patricio, y tú podrías estar en peligro por ayudarla». Patricio se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Podía ver a Camila sonriendo mientras hablaba con uno de los trabajadores. ¿Cómo podía ser que esa muchacha que había traído tanta luz a su vida fuera una mentirosa? ¿Estás seguro de esto? Completamente. Mira, aquí están las fotos de la finca, los reportes policiales, todo. Su nombre real aparece en la lista de personas buscadas para interrogatorio. El licenciado extendió las fotografías. Patricio las tomó con manos temblorosas. Ahí estaba la finca de café, los vehículos sospechosos, y en una de las fotos, claramente visible, el rostro de Camila junto a su familia. «Quiero que se vaya», dijo Patricio, su voz fría como hielo. «Hoy mismo». 1 hora después, Patricio encontró a Camila en los establos, revisando a una vaca que había tenido dificultades para parir. Ella se volteó sonriendo cuando lo vio entrar, pero su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasó?».
preguntó limpiándose las manos en el delantal. Me mentiste, dijo él con una voz que no reconoció como propia. Todo lo que me dijiste fue una mentira. Camila se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Tu familia no murió en un deslizamiento. Estaban traficando drogas. Tú estás huyendo de la justicia. ¿No lo entiendes? Camila se acercó a él con las manos extendidas. Sí, mi tío estaba metido en cosas malas, pero mis papás trataron de detenerlo. Por eso estábamos en peligro. Por eso tuvimos que huir. ¿Huir o escapar antes de que los arrestaran? Huir porque nos iban a matar, gritó Camila, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi papá le dijo a mi tío que no quería saber nada de drogas. 2 días después llegaron los sicarios. Mataron a mis papás, a mi hermano. Yo solo escapé porque me escondí en el camión de café. ¿Y por qué no me dijiste la verdad? Porque tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, miedo de que estuvieras en peligro por mi culpa. Los narcotraficantes no perdonan, Patricio. Si supieran que estoy aquí, ¿nos pondrías en peligro a todos? Yo no quería, sollozó Camila, pero no tenía a dónde ir. Mis papás eran buena gente, Patricio. Trabajadores honestos que pagaron por los errores de mi tío. Patricio la miró con el corazón destrozado. Parte de él quería creerle. Quería tomarla en sus brazos y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar después de la muerte de Elena, gritaba que había sido un tonto otra vez. No puedo, murmuró. No puedo vivir otra vez con miedo preguntándome si alguien va a venir por ti. Si vas a traer violencia a mi casa. Patricio, por favor, quiero que te vayas. Hoy. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Camila se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. ¿No me vas a dar siquiera una oportunidad de explicarte? Ya tuviste meses para explicarme. Elegiste mentir. Elegí protegerte. Elegiste engañarme. Igual que... Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. ¿Igual que quién? ¿Igual que Elena? Elena murió por ayudar a extraños, por confiar en gente que no conocía. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Camila se irguió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. En ese momento, Patricio vio en ella una dignidad que no había notado antes, una fortaleza que hablaba de alguien que había sobrevivido a cosas terribles. Está bien, dijo con voz quebrada. Me voy, pero quiero que sepas que todo lo que sentí por ti fue real. Cada beso, cada caricia, cada palabra de amor. Eso no fue mentira. Las mentiras lo contaminan todo, respondió Patricio, aunque las palabras le dolieron al decirlas. Camila asintió lentamente. Que Dios te bendiga, Patricio Sandoval. Espero que algún día puedas perdonarme. Se dio la vuelta y caminó hacia el cuarto de empleados a recoger sus pocas pertenencias. Patricio se quedó parado en los establos, sintiendo como si hubiera arrancado su propio corazón y lo hubiera pisoteado. Don Esteban apareció en la puerta, con el rostro grave. «Patrón, ¿qué pasó?» «Se va», dijo Patricio simplemente. «Y no quiero hablar de eso». 1 hora después, Camila caminaba por el sendero polvoriento que la había llevado al rancho 3 meses atrás. Llevaba la misma mochila desgastada, las mismas botas rotas, pero ahora cargaba también con un corazón roto y la certeza de que había perdido la única felicidad real que había conocido en años. Patricio la observó alejarse desde la ventana de su oficina, luchando contra el impulso de correr tras ella. Cuando finalmente desapareció entre los árboles, se desplomó en su silla y enterró la cara entre las manos. «Dios mío», murmuró, «¿qué acabo de hacer?» Capítulo 5. Caminos separados hacia la verdad. 5 meses habían pasado desde que Camila dejó el rancho. Encontró trabajo en una pequeña clínica veterinaria del pueblo de San Miguel, a 2 horas de distancia. El doctor Herrera, un hombre mayor que había conocido tiempos difíciles, le dio una oportunidad sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado. «Tienes buena mano con los animales», le había dicho. «Eso es lo único que me importa». Camila vivía en un cuartito arriba de la clínica, atendiendo perros con sarna, gatos lastimados y burros cojos de familias que apenas podían pagar sus servicios. Cada noche, mientras curaba las heridas de los animales abandonados, trataba de curar también las propias.
Las pesadillas continuaron. Veía a Patricio rechazándola una y otra vez. Veía a su familia corriendo en la oscuridad. Escuchaba los disparos que habían acabado con todo lo que amaba. Pero también soñaba con las mañanas en el rancho, con el sabor del café que don Esteban preparaba, con la risa de Patricio cuando los becerros la seguían como cachorros. Mientras tanto, en el rancho El Cielo, Patricio luchaba con su propia tortura. La casa se sentía vacía otra vez, pero esta vez el vacío era diferente. No era la ausencia de Elena, que había sido un dolor limpio y completo. Era la ausencia de Camila, mezclada con la culpa, la duda y el arrepentimiento. «Patrón, usted cometió un error», le dijo don Esteban una tarde mientras revisaban el ganado. «Esa muchacha lo amaba de verdad. Me mintió, Esteban. ¿Cómo puedo confiar en alguien que me mintió? Doña Elena no hubiera querido que viviera así», continuó el viejo capataz. «Ella hubiera querido que perdonara, que volviera a confiar. Elena murió por confiar en extraños. Elena murió defendiendo lo que amaba, y usted acaba de alejar a golpes lo que más ama en este mundo». Las palabras de Esteban se quedaron clavadas en el corazón de Patricio. En los meses siguientes, contrató discretamente a otro investigador privado para que profundizara en la historia de Camila. Esta vez, no quería solo los hechos superficiales, quería la verdad completa. Lo que descubrió lo dejó sin respiración. Los reportes mostraban que Raúl Reyes había efectivamente trabajado para el cartel, pero también mostraban que el padre de Camila, don Joaquín, había tratado de denunciarlo a las autoridades. Las transcripciones de las llamadas telefónicas interceptadas revelaban las amenazas que había recibido la familia por no cooperar. Pero la pieza final del rompecabezas llegó de manera inesperada. Mientras limpiaba el desván de la casa, buscando decoraciones navideñas que Elena había guardado, Patricio encontró una caja con cartas que no había visto antes. Las cartas estaban dirigidas a Elena y venían firmadas por María Reyes, la madre de Camila. Con manos temblorosas, Patricio leyó las cartas fechadas 2 años atrás. María le contaba a Elena sobre las amenazas que estaban recibiendo, sobre el miedo que tenían por la seguridad de sus hijos. Elena había estado ayudando secretamente a la familia a encontrar una manera de escapar de la violencia. La última carta estaba fechada solo una semana antes de la muerte de Elena. María le agradecía por haber contactado a organizaciones que ayudaban a familias amenazadas por el narcotráfico. Mencionaba planes para sacar a Camila del estado y enviarla a estudiar veterinaria en un lugar seguro. «Dios mío», murmuró Patricio, dejando caer las cartas. Elena murió ayudando a la familia de Camila. Corrió hacia la oficina y buscó frenéticamente entre los papeles de Elena. Ahí estaba, correspondencia con organizaciones de derechos humanos, copias de denuncias contra el cartel de los hermanos García y un plan detallado para reubicar a la familia Reyes. Los ladrones que habían matado a Elena no eran extraños casuales. Habían sido enviados por el cartel para silenciar a quien estaba ayudando a sus víctimas a escapar. «¡Esteban!», gritó Patricio. «¡Esteban!». El viejo capataz llegó corriendo, preocupado por la urgencia en la voz de su patrón. «Necesito que me ayudes a encontrar a Camila. Ahora mismo». «¿Qué pasó, patrón?». «Elena no murió por ayudar a extraños. Murió ayudando a la familia de Camila. Y yo alejé a la única persona que Elena hubiera querido que protegiera». Don Esteban sonrió por primera vez en meses. «¿Entonces vamos por ella?». «Vamos por ella». Mientras Patricio conducía hacia San Miguel con el corazón acelerado, Camila terminaba de atender a un perro atropellado en la clínica. Era tarde y el pueblo estaba tranquilo. No notó la camioneta negra que se había estacionado frente a la clínica, ni a los hombres que la observaban desde las sombras. Raúl Reyes había salido de la cárcel hacía 2 semanas y había venido por su sobrina, la única testigo que quedaba viva de sus actividades con el cartel. Cuando Camila cerró la clínica y subió a su cuarto, uno de los hombres hizo una llamada. «La encontramos», dijo en voz baja. «Mañana terminamos el trabajo». En la carretera hacia San Miguel, Patricio manejaba con una determinación que no había sentido en años. Tenía que llegar a tiempo, tenía que pedirle perdón a Camila, tenía que decirle que la amaba y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro si eso significaba estar con ella.
Lo que no sabía era que el peligro ya había encontrado a Camila, y que tendría que llegar no solo con palabras de amor, sino listo para la pelea de sus vidas. Capítulo 6. La prueba final del amor. Patricio llegó a San Miguel cuando el sol comenzaba a ponerse. Encontró la clínica veterinaria en una calle tranquila, con un letrero desgastado que decía «Doctor Herrera, veterinario». Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo mientras estacionaba la camioneta. Cuando entró, encontró a Camila vendando la pata de un perro callejero. Ella levantó la mirada y se quedó paralizada al verlo. «Patricio, ¿qué haces aquí?» «Vengo a pedirte perdón», dijo él, acercándose lentamente. «Sé la verdad, toda la verdad, sobre tu familia, sobre Elena, sobre todo». Camila terminó de vendar al perro con manos temblorosas. «No entiendo. Elena estaba ayudando a tu familia. Encontré las cartas de tu mamá. Elena murió por protegerlos del cartel, no por ayudar a extraños casuales». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. ¿Las cartas de mi mamá? Tu mamá le escribía a Elena pidiendo ayuda. Elena había contactado organizaciones para reubicarlos, para sacarlos del peligro. Los hombres que la mataron vinieron por eso. Camila se cubrió la boca con las manos, sollozando. Yo no sabía. Mamá nunca me dijo que conocía a tu esposa. Fui un pendejo, Camila. Un cobarde que dejó que el miedo fuera más fuerte que el amor. ¿Puedes perdonarme? Antes de que ella pudiera responder, el doctor Herrera entró corriendo por la puerta trasera. «Camila, tienes que irte, ahora mismo», dijo el viejo veterinario con pánico en los ojos. «Hay hombres preguntando por ti en el hotel, hombres que no se ven como gente buena». Patricio se tensó inmediatamente. «¿Cuántos hombres?» «3, tal vez 4. Llegaron esta tarde en una camioneta negra. Le dijeron al recepcionista del hotel que buscaban a una muchacha veterinaria. «Es mi tío Raúl», murmuró Camila, palideciendo. «Debe haber salido de la cárcel. Siempre dijo que si alguien de la familia hablaba con las autoridades». «No vas a enfrentar esto sola», dijo Patricio tomando su mano. «Ya llamé a la policía estatal antes de venir. Sabía que esto podía pasar. Pero si me encuentran contigo, te van a hacer daño, como a Elena. Elena murió protegiéndote a ti y a tu familia. No voy a deshonrar su memoria huyendo ahora». El sonido de motores afuera los puso en alerta. El doctor Herrera se asomó por la ventana y maldijo en voz baja. «Son ellos, 2 camionetas». Patricio evaluó rápidamente la situación. La clínica tenía una puerta trasera que daba al callejón, pero probablemente ya la tenían vigilada. «¿Hay un sótano? ¿Un lugar donde esconderse?» «Hay un cuarto de almacén atrás», dijo el doctor Herrera. «Pero no tiene otra salida». «Doctor, usted salga por la puerta principal», dijo Patricio. «Dígales que Camila se fue esta mañana, que no sabe para dónde. Nosotros vamos atrás». Mientras el doctor Herrera salía a enfrentar a los hombres, Patricio y Camila se refugiaron en el pequeño cuarto de almacén entre medicinas veterinarias y sacos de alimento. «Para animales. Si algo me pasa», susurró Camila, «quiero que sepas que estos meses contigo fueron los más felices de mi vida». «No va a pasarte nada», respondió Patricio abrazándola. «Te lo prometo». Escucharon voces fuertes en la clínica, luego pasos acercándose. Patricio empujó a Camila detrás de una estantería y se preparó para lo que pudiera venir. La puerta se abrió y entró un hombre con cicatrices en la cara y una pistola en la mano. «Sal, Camila. Sé que estás aquí». «Aquí no hay nadie», dijo Patricio, saliendo de las sombras. «Y ustedes están en propiedad privada». El hombre sonrió con desprecio. «¿Y tú quién eres, el novio?» «Soy alguien que no va a dejar que lastimen a una muchacha inocente». «Inocente», rió el sicario. «Esa muchacha puede hundir a mucha gente importante con lo que sabe». En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos. El hombre se puso nervioso, gritando hacia afuera. «Raúl, viene la policía». «Entonces terminemos rápido», gritó una voz desde la clínica. Patricio sabía que tenían segundos antes de que llegaran más hombres. Aprovechó la distracción del sicario para golpearlo con un saco de alimento, haciéndolo tambalearse. La pistola voló por el aire. «¡Corre, Camila!», gritó. Pero Camila no corrió.
En lugar de eso, salió de su escondite con una jeringa llena de sedante veterinario y se la clavó al sicario en el cuello. El hombre se desplomó en segundos. «Pentobarbital para caballos», dijo ella simplemente. «Va a dormir como un bebé». Las sirenas se acercaban más. Escucharon disparos afuera, luego gritos, luego silencio. Cuando finalmente la policía entró al cuarto de almacén, encontró a Patricio y Camila abrazados junto al sicario inconsciente. «¿Están bien?», preguntó el comandante. «Sí», respondió Patricio. «¿Y los otros?». «Arrestados. Raúl Reyes está camino a la cárcel federal. Esta vez no va a salir». Mientras daban sus declaraciones, Patricio no soltó la mano de Camila ni por un segundo. Cuando finalmente quedaron solos en la clínica, él se arrodilló frente a ella, igual que ella había hecho en el porche del rancho meses atrás. «Camila Reyes», dijo sacando un anillo sencillo de oro que había pertenecido a su abuela, «una vez me pediste solo un techo. Ahora te estoy pidiendo que compartas el mío para siempre. ¿Te casarías conmigo?». Camila lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Se besaron mientras las luces de las patrullas iluminaban la noche, sabiendo que habían sobrevivido no solo al peligro, sino a sus propios miedos. El amor había resultado ser más fuerte que la desconfianza, más poderoso que el pasado, más duradero que el dolor. Por primera vez en años, tanto Patricio como Camila podían mirar hacia el futuro sin miedo. Tenían todo lo que necesitaban: amor, confianza y la promesa de enfrentar juntos cualquier tormenta que pudiera venir. Epílogo: el círculo completo. 2 años después. El sol de la mañana bañaba el rancho El Cielo con una luz dorada que hacía brillar el rocío sobre los pastos verdes. Camila estaba en el corral principal, enseñando a un grupo de niños del pueblo cómo acercarse a los caballos sin asustarlos, cuando vio la camioneta polvorosa subiendo por el sendero. Una pareja joven se bajó del vehículo, cargando mochilas desgastadas y con esa mirada de desesperación que ella conocía muy bien. La mujer, que no podía tener más de 20 años, llevaba a un bebé en brazos. El hombre, flaco y nervioso, miraba a su alrededor como si esperara que alguien los persiguiera. «Buenos días», dijo Patricio saliendo de la casa con una taza de café en la mano. «¿En qué puedo ayudarlos?». «Señor», comenzó el hombre quitándose la gorra, «nos dijeron en el pueblo que usted a veces ayuda a gente que necesita trabajo y un lugar donde quedarse». Camila dejó a los niños con don Esteban y se acercó a la pareja. Reconoció inmediatamente el miedo en los ojos de la muchacha, la manera como sostenía a su bebé como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. «¿De dónde vienen?», preguntó Camila con voz suave. «De Guerrero, señora», respondió la mujer. «Mi esposo trabajaba en una mina, pero llegaron los narcos y tuvimos que salir corriendo en la madrugada». «¿Tienen familia aquí en Hidalgo?», preguntó Patricio. «No, señor, no conocemos a nadie. Solo nos dijeron que usted era buena gente». Patricio miró a Camila y en sus ojos ella vio el mismo brillo de bondad que había tenido Elena. La misma generosidad que lo había caracterizado antes de que el dolor lo endureciera. «¿Saben trabajar con animales?», preguntó. «Yo sé ordeñar vacas», dijo el hombre con esperanza, «y mi esposa sabe cocinar y limpiar». «Bueno», dijo Patricio sonriendo, «resulta que necesitamos ayuda en los establos, y Camila necesita asistentes en la clínica veterinaria». La clínica veterinaria del rancho se había convertido en la más importante de la región. Camila había terminado finalmente sus estudios por correspondencia, y ahora atendía no solo a los animales del rancho, sino a familias de todo el estado que no podían pagar los precios de las clínicas privadas. También habían establecido un programa discreto para ayudar a familias desplazadas por la violencia. Con la ayuda de organizaciones de derechos humanos que Elena había contactado años atrás, el rancho se había convertido en un lugar de paso seguro para gente que huía de situaciones peligrosas. «Hay un cuarto para trabajadores atrás de la casa», continuó Patricio. «No es muy grande, pero tiene lo necesario. ¿Cómo se llaman?». «Yo soy Roberto Morales, y ella es mi esposa Carmen. El bebé se llama Joaquín».
Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre. Joaquín, como su padre. Vengan, dijo tomando a Carmen del brazo. Les voy a enseñar dónde pueden quedarse. Y no se preocupen por nada, aquí están seguros. Mientras acompañaba a la familia hacia el cuarto de empleados, Camila recordó su propia llegada al rancho. La desesperación, el miedo, la gratitud inmensa cuando Patricio finalmente aceptó darle una oportunidad. Esa noche, después de que los Morales se hubieran instalado y cenado con ellos en la mesa grande de la cocina, Camila y Patricio salieron al porche a tomar café bajo las estrellas, como hacían todas las noches. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste el primer día?, preguntó Patricio abrazándola por la cintura. Que no querías dinero, solo un techo. Que ahora mira, respondió Camila recargándose contra él. Tengo un hogar, una familia, un propósito. Y tú tienes el corazón que Elena siempre supo que tenías. En la distancia, don Esteban terminaba de revisar a los animales antes de irse a dormir. A sus 70 años, el viejo capataz había visto transformarse el rancho de un lugar sombrío y cerrado a un hogar lleno de vida, amor y esperanza. «Oiga, doña Camila», gritó desde los establos, «la vaca Pinta va a parir esta noche. ¿Quiere que la vigile?» «No se preocupe, don Esteban», respondió ella. «Roberto me dijo que tiene experiencia con partos de animales. Que él la vigile será una buena manera de empezar a ganarse su lugar aquí». El viejo sonrió y levantó la mano en señal de despedida. Sabía que la tradición continuaría. El rancho. El cielo seguiría siendo un lugar donde la gente desesperada podía encontrar no solo trabajo, sino una nueva oportunidad de ser feliz. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le preguntó Patricio a su esposa. ¿Qué? Que Elena estaría orgullosa, no solo de nosotros, sino de lo que hemos construido aquí. Un lugar donde el amor vence al miedo, donde la confianza es más fuerte que la desconfianza. Camila se volteó para mirarlo, enmarcando su rostro con las manos como había hecho la noche de la tormenta que cambió sus vidas. «Elena nos está cuidando desde donde está», dijo. «Estoy segura de que ella mandó a Roberto y Carmen, igual que me mandó a mí». Se besaron bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su primer beso, de sus primeras palabras de amor, de su primera promesa de estar juntos pase lo que pase. En el cuarto de empleados, Carmen Morales acostaba a su bebé mientras Roberto preparaba sus botas para el día siguiente. No sabían todavía que habían encontrado no solo trabajo y techo, sino una familia que los protegería y los ayudaría a construir una nueva vida. El ciclo del amor y la compasión, que se había roto con la muerte de Elena y se había restaurado con la llegada de Camila, continuaba girando en el rancho El Cielo. Y seguiría girando mientras hubiera gente dispuesta a abrir su corazón a los extraños, a convertir el miedo en esperanza y a demostrar que el amor siempre, siempre encuentra la manera de ganar. En la distancia, el mugido suave de la vaca que estaba por parir rompió el silencio de la noche. Roberto se levantó sin que nadie se lo pidiera y caminó hacia los establos, listo para ayudar a traer una nueva vida al mundo. Así como Patricio y Camila habían encontrado una nueva vida el uno en el otro, el rancho seguiría siendo testigo de nuevos comienzos, nuevas esperanzas y nuevas historias de amor que nacían de la bondad más simple, la voluntad de ayudar a un extraño que necesita un techo sobre su cabeza.